Muy pero muy buenos días a todos en este jueves 9 de mayo del año 2019. Siempre tan contento de compartir con ustedes estas ideas de crecimiento para todos nosotros. Como siempre, nuestros anunciantes, el Body Shop, sencillamente, ¿qué puedo decir? Los mejores, los mejores gimnasios de la República Dominicana y el entorno. Link Studios, ustedes saben, LYNX Studios. Ellos creen en capturar el momento en alta definición. Fotos de estudio, de exterior, fotos familiares, individuales, de eventos. Ellos tienen el contacto 829-762-8183. Repito, 829-762-8183. Link Studios, que lo pueden ver en Instagram, @linkstudiosrd. Los alimentos de nuestras pequeñas mascotas. Katie, K-A-Y-T-E-E, con esa comida siempre tan nutritiva para todas nuestros pequeños amiguitos. Katie, K-A-Y-T-E-E, de venta en todos los supermercados y en las tiendas de mascotas. Y nunca puede faltar un cuarto de azúcar bakery, con lo que te endulza el paladar, todo fresco, todo sabroso, con estos alfajores, señores, bueno, qué cosa, ay Dios, estos pie de limón, estos K-Pops, los mousse de chocolate y los brownies, eso es una cosa del otro mundo, llévense de mí. Bueno, ellos tienen el 829-762-8184, repetimos, 829-762-8184, un cuarto de azúcar bakery. Señores, el tema del día de hoy: Dinamarca, derecho al voto y populismo. Cuando yo digo derecho al voto, vamos a ver eso entre Dinamarca y República Dominicana, y el manejo del tema del populismo. Miren, hace un par de días, o desde el fin de semana, comenzó a salir un meme en las redes que decía que si sabías que en Dinamarca las personas que reciben ayuda social se les retira el derecho al voto. Claro, esto dicho de manera muy general, este tema hay que profundizarlo, y el mismo meme decía que esto lo que buscaba era que las personas no votaran por un interés personal, sino por el interés general. Entonces, esto decía, este mensaje decía simplemente eso. Ahora nosotros vamos a desenrollar todo lo que ello trae. Miren, en la República Dominicana nosotros tenemos los artículos 21 y siguientes, o sea, el 21, 22, 23 y 24, para lo que son los derechos de ciudadanía, donde se establece en el 21 que todos los dominicanos y dominicanas que hayan cumplido 18 años de edad y quienes estén o hayan estado casados, aunque no hayan cumplido esa edad, gozan de la ciudadanía. Y esos derechos de ciudadanía te dan los derechos, entre otros, de elegir y ser elegido para los cargos que establece la Constitución, y otros más. Ahora estamos hablando de derecho al voto, de elección. Entonces, está la pérdida de esos derechos de ciudadanía cuando, por ejemplo, se da una condenación irrevocable en los casos de traición, espionaje, conspiración, así como tomar las armas o prestar ayuda o participar en atentados o daños deliberados contra los intereses de la República. El artículo 24 establece la suspensión. El anterior era la pérdida, ahora tenemos la suspensión de los derechos de ciudadanía. Los derechos se suspenden con una condenación irrevocable a una pena criminal hasta el término de la misma, y por la interdicción judicial legalmente pronunciada mientras esta dure. Y hay otras causales que no vienen al caso de analizar al día de hoy. Ahora bien, cuando nos vamos de lo que fue ese mensaje que estuvo circulando en las redes a la Constitución de Dinamarca, nosotros hicimos la investigación de llegar hasta
esa constitución. Entonces estuvimos buscando y llegamos al artículo 29. Allá las elecciones son parlamentarias, porque ustedes saben que ese es el modo de gobierno danés, o sea, de Dinamarca, es de una monarquía constitucional. O sea que para los fines de los reyes de Dinamarca no hay elecciones, sino solamente para el parlamento. El Folketing, como ellos le llaman, ¿no? Folketing, que es asamblea del gobierno del pueblo. Es el parlamento danés, en pocas palabras. Entonces ese artículo 29, real y efectivamente, dice todavía lo siguiente. Será elector del Folketing, o sea, de la asamblea, del parlamento danés, toda persona de nacionalidad danesa que tenga domicilio fijo en el reino y que haya alcanzado la edad requerida para el ejercicio del derecho del voto, como se prevé en el párrafo segundo siguiente, a no ser que dicha persona no esté sometida a incapacitación. El párrafo segundo siguiente de este artículo 29 comenzó con una edad de 23 años, pero se ha ido, en los estudios que hemos hecho, se ha ido variando hasta llegar a la edad de 18 años, miren, igual que aquí en la República Dominicana. Entonces, fíjense dónde comienzan a privar a las personas del derecho al voto cuando dicen que puede ser elector todas estas personas, a no ser que esté sometida a incapacitación. Incapacitación podemos decir interdicción. O sea, una persona que tenga algún tipo de problema mental, de comportamiento, que lo lleve a no poder manejar sus propios asuntos. Entonces hay un proceso que se llama de declaración de interdicción, en el cual entonces se le nombra un tutor a esta persona para que lo asista en todas sus cuestiones. Bueno, pues como establece tanto la Constitución Dominicana en su artículo 24, como el artículo 29 de la Constitución de Dinamarca, las personas que están sometidas a interdicción, pues entonces no pueden votar. Entonces sigue diciendo el artículo 29 de la Constitución, de la actual Constitución de Dinamarca, dice: una ley determinará en qué medida una condena penal, igual que aquí, una condena penal, pero oigan lo que dice, y los subsidios calificados por la ley como prestación de beneficencia pública comportarán la pérdida del derecho al voto. Bien, fíjense, aquí hay un elemento que entonces es el que nos interesa a nosotros desarrollar. Esto armó un revuelo enorme en toda la red y en los diferentes grupos, no era los grupos de WhatsApp y demás, con personas a favor, personas en contra, personas que no lo querían creer. Pero ¿qué sucede? Y principalmente de países nórdicos como es Dinamarca, que se supone que tienen un mayor nivel de conciencia general y un sinnúmero de cosas. Pero es que vale la pena que analicemos el asunto. Fíjense, yo voy a adelantarles algo. Cuando ustedes buscan la Constitución de Dinamarca de manera directa, ese es el texto constitucional. Ese texto constitucional se mantiene. Ahora bien, cuando ustedes buscan un texto constitucional de Dinamarca comentado, como por ejemplo el que les ofrece ¿cómo le digo? El lugar web del mismo parlamento danés. Entonces hay unos comentarios que no establecen la fórmula constitucional por medio de la cual ese comentario dice que la cuestión de que las personas estén condenadas en materia penal y la cuestión de los subsidios calificados por la ley como prestación de beneficencia pública ya no se aplican más.
y son muy cortos, son muy parcos, no dicen cómo se llegó ahí y en qué fecha. Porque esta constitución de Finlandia data del 5 de junio del año de 1953. No es como el relajo de la República Dominicana, que aquí tenemos, ya queremos tener la 40ava, vamos a la 40ava reforma constitucional. No, allá tienen esa misma constitución intacta desde el año 53. Sin embargo, el texto constitucional se mantiene incólume, o sea, quiere decir con su mismo texto. Sin embargo, hay un comentario del mismo parlamento danés que establece como que esa parte de la cuestión de los subsidios para la prestación de beneficencia pública y la cuestión penal, que esa no es la que más nos interesa ahora mismo, porque fíjense que inclusive ese elemento es compartido con la República Dominicana también, porque el artículo 24 de nuestra Constitución Dominicana dice que una condenación irrevocable a pena criminal también suspende el ejercicio de la ciudadanía. O sea, las personas que están definitivamente condenados no pueden votar. Que se ha hablado mucho en los periódicos y en los medios de que quieren habilitar el voto de los condenados a penas criminales. Ahora bien, a mí lo que me interesó de esto fue que en algún momento de la historia, inclusive reciente, me imagino que reciente, las personas que recibían subsidios del gobierno de Dinamarca, entonces, hasta cierto nivel, porque fíjense cómo dice, una ley determinará en qué medida los subsidios calificados por la ley como prestaciones de beneficencia pública comprometerán la pérdida del derecho al voto. Miren qué interesante la fórmula. Y les reitero, ya les acabo de decir, que hay un comentario del mismo Parlamento de que ya esto no se usa. Parece que esa medida entró en desuso, porque sin embargo, el texto constitucional se mantiene, o sea, está ahí, eso está, pero parece que no lo están aplicando. Ahora bien, miren, por el tema de hoy, lo de Dinamarca, el derecho al voto y el populismo. Miren esta fórmula donde dice que esa ley va a determinar en qué medida un subsidio calificado como beneficencia pública puede comportar la pérdida del voto. Miren, eso es muy delicado. Yo estoy ahora mismo en un terreno sumamente delicado y peligroso, porque cualquiera podría decir, ven acá, pero entonces eso nada más va a afectar a la gente pobre, porque ¿quién va a solicitar un subsidio de beneficencia pública? O sea, eso es para la gente bastante pobrecita, porque ahí no se habla, por ejemplo, inclusive cuando se habla de determinar en qué medida este tipo de ayuda pues va a coartar el derecho al voto, yo me imagino que no es que cualquiera, y más en esos países donde normalmente una gran cantidad de personas, si no por decir la mayoría, reciben alguna ayuda estatal, no es verdad y que a todo el mundo le van a coartar el derecho al voto, porque entonces hubiesen votado durante su historia, ¿qué te digo? Que 100, 200 personas. Eso seguro que no iba a ser así. Me imagino que se trataba de personas en condiciones económicas bastante precarias y que, por ejemplo, el que el gobierno le ayude le quita esa libertad espiritual al momento de una elección. Y fíjense cómo se protegía al ciudadano danés de que una cantidad que podría ser importante de personas, yo no creo que en Dinamarca exista prácticamente el 50% de pobreza que hay en la República Dominicana, no lo creo, pero que una cantidad importante de personas pues
pudiera ser manipulada, y ahí ya vamos entrando en el tema. Aquí ya comenzamos a entrar en el tema porque la cuestión de la manipulación mental, la cuestión del populismo, por eso el título de hoy de Dinamarca, derecho al voto y populismo. Vamos a hablar claro, estamos haciendo un símil entre Dinamarca, República Dominicana, derecho al voto y populismo. Porque aquí sí es preocupante. Yo me imagino que en Dinamarca la preocupación principal era con la cuestión de esa conciencia. No era una cuestión de un sesgo social, de decir, no, la gente pobre no vota, no, porque con eso no estaríamos de acuerdo nadie. No, sino aquellas personas cuya dependencia de esa ayuda de beneficencia del Estado fuera tal que pudiese generar un condicionamiento mental a la hora de ejercer el voto. Y cuando esa intención se establece de manera científica, de manera sincera, señores, son cosas para tener en consideración, porque miren lo que sucede entonces en nuestra querida Latinoamérica, y no siendo tan amplio, en República Dominicana, donde ustedes saben muy claramente que el voto se compra, o sea, es una realidad. Y esto que nosotros decimos rápido, se dice, como comentamos ahora mismo, de manera veloz, pero vamos a hablarlo claro, al momento de que se dan esos resultados finales de una votación general en la República Dominicana, donde tú sabes que más de un 30% de esa votación, y cuidado con ese porcentaje, está manipulado de diferentes maneras, con maniobras de populismo, que las tarjetas de solidaridad, que el bono gas, que el bono luz, que los subsidios a diferentes, a los combustibles, que los salarios y los puestos gubernamentales, las botellas, personas que, por ejemplo, viven de esos subsidios, o por ejemplo viven del trabajito que tienen en un ministerio, haciendo esto, haciendo lo otro, y que saben que si cambia de gobierno, bueno, pues yo voy a perder esto. Una cosa es un porcentaje o un nivel aceptable de que una persona vele por su interés personal, y el otro es que diga, no, es que si no sale el partido de gobierno que está ahora mismo, yo lo voy a perder todo. A que diga, por ejemplo, bueno, si el partido de gobierno cambia, es muy probable que, por ejemplo, yo pierda tales o cuales ventajas directas, pero yo sé que en un gobierno nuevo, renovado, con nuevas caras, el país se va a beneficiar, y de manera directa o indirecta, pues yo también. O sea, ¿por qué yo tengo que pensar que con un nuevo gobierno, pues yo lo voy a perder todo? Es ahí donde está el truco de la discusión, en que no existan personas manejadas, influenciadas, extorsionadas mentalmente con la bendita cuestión de la oferta popular, del famoso, de la famosa botella de ron, los pollos fritos, los 500 pesos, el picapollo, como le dicen aquí en República Dominicana. Miren, eso se dice rápido, pero eso genera un encono. Entonces, cuando una nación se ve acorralada y uno dice, caramba, pero es que ya no aguantamos más.
es que nosotros vamos directo a un desfiladero. O sea, esta situación económica de este endeudamiento galopante que es con nuestro dinero. O sea, todo, piensen por favor, solamente piensen que todo ese tren gubernamental, todo, el poder ejecutivo completo, el poder legislativo completo, vamos a incluir al poder judicial también, se van de ahí. Nada, o una parte importante, un 20%, un 30%, un 40%, un 50%, un 60%, lo que ustedes quieran. Señores, miren, y esa gente se van para su casa. Ustedes saben el dinero de nosotros que se llevan entre las garras, en los bolsillos. Y esa gente primero amontonaron cantidades importantísimas de dinero, pero después los que se quedan y que se quedan sobre la base de esa extorsión mental, esa extorsión económica popular, porque para eso entonces, señores, hay que estudiar los arquetipos sociales de Carl Gustav Jung. Caramba, lo que es la psicología social, cómo y dónde, cuál es la mejor manera de que ustedes entiendan qué es esto de la psicología social y de los comportamientos generales de una sociedad. Oh, pero cuando vamos a una marcha de Somos Pueblo, de esas marchas tan ricas donde todo el mundo se hermana y nos abrazamos y andamos juntos, señores, ahí se dan procesos de interconexión mental. Ahí ustedes hacen cosas que ustedes nunca hacen. Ustedes cantan el himno nacional de manera viva. Ustedes echan vítores. Y nadie le dice, pero mira este loco. No, ustedes, los que vamos a esas marchas, los que vamos a esos carreteos y todas esas cosas, nos interconectamos y ya disfrutamos en ese momento de una psicología colectiva. Nosotros actuamos todos juntos como prácticamente un solo cuerpo. Y si tenemos que defendernos en una marcha de esa, lo hacemos en masa. Y si tenemos que hacer diferentes actividades, lo hacemos en masa. ¿Por qué? Porque estamos interconectados. Entonces, eso es lo que se llama psicología social, para que entendamos esa base. Ahora bien, imagínense que esa base social, así mismo como se da ese evento de interconexión en una marcha cualquiera, que fue el mejor ejemplo que pude haber tomado, pues imagínense el nivel de interconexión cuando a nivel general esa psicología débil de un dominicano famélico, hambriento, falta de trabajo, falta de oportunidades, que eso se dice rápido, pero Dios mío, tener falta de oportunidades, o sea, usted mirar hacia el futuro y no ver ningún tipo de luz, no ver en el horizonte las imágenes claras de hacia dónde usted va o cuándo usted va a ingresar a un trabajo. Miren, eso es horrible. Entonces, ¿qué sucede cuando esa gente debilitada mentalmente, pero principalmente en su carácter? Entonces vienen estos populistas a regalarle, señores, pero se han visto regalos de electrodomésticos fuertes y de estufa y de neveras y microondas y cosas. Ustedes saben que eso ustedes lo han visto. No es solamente las mochilitas y los disparates que a veces regalan, no, a veces son cosas fuertes de consideración. Entonces, ¿cómo diantres nosotros, los que aspiramos a una República Dominicana clara, limpia, llana, transitable, de progreso, de escalamiento económico, o sea, de que la gente quiere progresar, que entonces esos pelafustanes, ladrones, rábulas, pústulas, cánulas sociales, entonces se nos van a alzar con el santo y la limosna, hablemos claro, se nos van a alzar con el santo y la limosna
sobre la base de la utilización de nuestro propio dinero, porque esa estufa, esa nevera, esos electrodomésticos, cuando están desesperados y quieren ser muy, muy bondadosos con el dinero nuestro, con nuestro dinero, con el dinero de los impuestos que pagamos todos, incluyendo la gente pobre. La gente pobre paga impuestos de manera indirecta, tasas, contribuciones. Cuando una gente pobre pasa por un peaje y paga el peaje, ese dinero se lo roban. Entonces, cuando compra algún artículo que necesite y ese artículo tiene el 18%, ya está pagando. Cuando compra algún tipo de bebida espirituosa que conlleva, que tiene su impuesto selectivo al consumo. Cuando paga la gasolina más cara del hemisferio y yo creo que del mundo. Entonces se pagan impuestos. Lo que pasa es que no le dicen nada. Le dicen, no, en la gasolinera son tantos. Pero de ese tanto, más del 50% es del gobierno. Lo otro es el producto que le echaron en el tanque. Entonces, señores, miren. Por eso, el comentario del día de hoy, porque fíjense cómo en un momento determinado, Dinamarca tuvo una previsión, o no es que tuvo, tiene una previsión constitucional que parece que ya no la utilizan hace muy poco, porque el comentario es un simple comentario que le hacen al lado, es una constitución comentada, dice que esos aspectos ya no, ya no lo usan más, pero quiere decir que los utilizaban en algún momento determinado. Ahora bien, allá se pudo haber llegado a la... Primero, no son tantas personas pobrecitas que lleguen a utilizar ese criterio de beneficencia pública, porque que reciban algún tipo de ayuda del Estado, yo creo que la totalidad, porque allá la educación, la salud, un sinnúmero de aspectos, pues los cubre totalmente el gobierno, ¿no? Entonces, miren qué interesante, como en un momento determinado, yo no estoy diciendo que aquí se aplique, ni nada por el estilo, pero ellos consideraron, fueron gente muy seria, muy honesta, y dijeron, no, pero es que esta gente muy claramente estamos engañando al sistema electoral nacional cuando estamos permitiendo el voto de personas que psicológicamente están atadas, vamos a decirlo así, a nosotros, a lo que le estamos dando ese tipo de beneficencia. Entonces, miren, lo que yo he querido traer el día de hoy es estos comentarios para levantar conciencia de que ya está bueno. Nosotros debemos tener una ley que prohíba todo tipo de dádivas y de entregas. Y no le voy a decir nada, que lo hagan, lo quieren hacer de verdad, de corazón, no dejen de hacerlo, pero háganlo por vía de una de las instituciones de ayuda comunitaria legalmente establecida, que no sea un partido político y que jamás tenga algún tipo de indicación de dónde provienen los medios. Ustedes quieren los recursos, ustedes quieren ser gente buena, ustedes de verdad quieren ser altruistas, ser gente entregada. Bueno, pues háganlo, pero hagan el bien y no le digan nada. Lo que hace la mano derecha no debe saberlo la izquierda. No se rían, por favor. No se rían. Yo sé que ustedes se van a reír. Pero es que nosotros algún día tenemos que aspirar a un nuevo tipo de política, a un nuevo tipo de ciudadano. Y construir eso a nosotros nos va a conllevar mucho tiempo, yo lo sé que sí, pero hay que comenzar un día para que otro se termine. Entonces, República Dominicana, yo no estoy diciendo aquí que se le retire el voto a la gente muy pobrecita, pero sí que el tema se tome para, de alguna manera, nosotros legislar
y aplicar, porque podemos tener 500 leyes muy buenas, pero al final se aplican muy pocas, ustedes lo saben. Y también se aplican de manera sesgada. Usted es un agente del gobierno, olvídese, a usted no le van a aplicar nada. Pero ustedes no escucharon a los jueces en las sesiones de selección en el Consejo Nacional de la Magistratura, varios de ellos diciendo muy claramente que un ciudadano común no tiene nada que buscar en la justicia contra un político o contra una empresa grande o enorme, o poderosa. Entonces, eso es lo que yo quiero evitar, en el sentido de que personas que reciben ayudas del gobierno, pues imagínense que dependiendo de esa ayuda, cómo van a asimilar su carácter personal, cómo lo van a fortalecer y renunciar, por así decir, a lo que son esos beneficios que tienen para votar en pos de los mejores destinos de la nación. No, esas son personas que están extorsionadas mentalmente y se sabe con ese populismo de la beneficencia que es, si es sincero y bien orientado, miren, pues esa es la razón de ser del ser humano, ayudarnos unos con otros. Yo no estoy en contra de eso. Pero de ahí a manipular esas entregas que son con nuestro dinero para hacernos daño a nosotros mismos. Entonces, por eso este tipo de programas y este tipo de comentarios de Dinamarca, República Dominicana, derecho al voto y populismo, en el cual nosotros debemos traer al tapete estos elementos que yo acabo de comentar aquí, inclusive de comparación con sistemas jurídicos internacionales, para ver qué vamos a hacer con nuestra querida y amada República Dominicana. Bueno, señores, como siempre decimos al finalizar nuestro programa, muy buenas tardes.